Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Paulina Filippotti, estoy a cargo de la materia de literatura juvenil. Hoy vamos a comenzar con nuestra segunda clase en esta modalidad virtual y vamos a empezar con la unidad número 2. Sin embargo, debido a la extensión de esta unidad, vamos a dedicarle 2 clases a esta. Así que en este primer encuentro vamos a trabajar algunos textos y en el tercer encuentro vamos a continuar con esta segunda unidad, ¿sí? Esta unidad habla de tanto de la formación de los lectores, como de los mediadores de la lectura, de la biblioteca, de los bibliotecarios, de los criterios de selección y de la literatura regional, ¿sí? En este encuentro vamos a estar hablando del hábito lector, ¿no? Y de la promoción de la lectura y de los mediadores. Entonces hay un texto en esta unidad que es de Mariela Piñas, que justamente se llama Hábito lector y promoción de la lectura en las bibliotecas, está en la página 334 de nuestro módulo, y dice que para crear el hábito de la lectura hay que procurar que ese acto sea placentero, que sea atractivo, ¿sí? Que tengamos ganas de leer. Entonces dice que las bibliotecas y los bibliotecarios cumplen un rol fundamental en esta promoción, debido a que son los encargados de organizar actividades y campañas de promoción lectora, ¿sí? Entonces, esta autora enumera ciertas actividades que estaría bueno realizar en las bibliotecas, como por ejemplo talleres de escritura, de lectura, la lectura en voz alta, encuentros con editoriales, con autores, con libreros, exposiciones, creaciones de clubes de lectura, bueno, entre otras, justamente para lograr que los estudiantes se enganchen de alguna manera con la lectura. Eh, yo doy clases hace 3 años, soy docente, soy bastante nueva en la profesión, pero he trabajado en varias escuelas y la verdad es que en ninguna de ellas he podido articular mi materia, lengua y literatura, con la biblioteca de la escuela. Se dificulta un poco, digo, si no hay una bajada de la institución para crear esta articulación entre la materia nuestra y la biblioteca, la verdad que a veces se dificulta. Entonces, lo que tenemos que pensar es nosotros como docentes, cómo hacer para enganchar a los alumnos en la lectura, y esto tenemos que saber que el hábito lector nos da la posibilidad de acceder tanto a bienes materiales como simbólicos que de otra manera nos serían completamente negados, ¿sí? O sea, leer es una herramienta de emancipación y saber leer es un derecho de la ciudadanía. Así que bueno, justamente un poco estas premisas las empezamos a ver en nuestra primera clase virtual, que era por qué, eh, sabiendo que la lectura nos ha dado tantas herramientas a las personas que nos gusta leer, ¿por qué los estudiantes, sobre todo los adolescentes, los que están en el nivel secundario, rechazan tanto la lectura? ¿Por qué se oponen a leer, sí? Em, Así que bueno, vamos a comenzar con esa idea de por qué los adolescentes rechazan, ¿no?, un poco la lectura. Ese es el gran eje de la clase de hoy. En realidad el gran eje es pensar alternativas para lograr esa promoción lectora, pero teniendo en cuenta esta premisa básica, que es el rechazo a la lectura, a la literatura. La verdad que nuestra materia no es muy atractiva dentro de la escuela, ¿sí? Así que hay que pensar qué hacer para poder promocionar la lectura. Lo que vamos a hacer en este encuentro es trabajar con el texto que se llama Programa Provincial La Escuela Lee Más, de la provincia de Buenos Aires. El texto se llama Los docentes como mediadores de lectura, está en la página 342 a la 416 del módulo. Voy a comenzar con una cita textual de este texto que dice: leer posibilita que los niños, los jóvenes y los adultos tengan acceso al saber, se apropien de la lengua escrita, construyan identidad,
conozcan otras identidades, las acepten y se nutran de ellas. Les permite la integración de la multiplicidad de voces con la que se construyen las sociedades. La lectura puede forjar hombres libres. Guarden un momento que se me está acabando la batería de la compu. Espérenme un segundo. Ahora sí, disculpen. Problemas técnicos. Bueno, vuelvo a leer la frase porque quedó como un poco corta. Dice, leer posibilita que los niños, los jóvenes y los adultos tengan acceso al saber, se apropien de la lengua escrita, construyan identidad, conozcan otras identidades, las acepten y se nutran de ellas. Les permite la integración de la multiplicidad de voces con la que se construyen las sociedades. La lectura puede forjar hombres libres. ¿Sí? De nuevo, teniendo en cuenta el tremendo poder emancipador de la lectura, preguntamos por qué los adolescentes rechazan la lectura, ¿sí? Además, sabiendo que de pequeños nosotros sentimos curiosidad por los libros, siempre están en las películas estas hollywoodenses esa imagen de los padres leyendo un cuento a sus hijos antes de dormir. Bueno, yo esa experiencia no la viví, porque en mi casa la verdad que no se leía tanto, fue un hábito que desarrollé un poco en soledad, pero está esta imagen de que de chicos leemos, ¿sí? Leemos cuentos, leemos textos ilustrados, etc. Entonces, ¿por qué nuevamente, si leemos de chicos y sentimos curiosidad por la lectura, entrando a la adolescencia tenemos esta dificultad con la lectura? Entonces, los mediadores de lectura, que somos nosotros, los docentes, sobre todo los de lengua y literatura, tenemos este rol fundamental en la vida de nuestros estudiantes, ¿sí? Ahora bien, hay que saber que esta labor implica que debamos acercar textos no siempre de ficción literarios, ¿sí? Tenemos que acercar textos, no sé, de deporte, historia, diarios, revistas, ¿sí? El texto cita a una autora llamada María Eugenia Dubois, que dice el significado que para unos pudo haber tenido su primera poesía o novela, para otros lo pudo haber tenido su primer libro de ciencia o de historia. ¿Sí? Nuevamente, el placer de la lectura depende de cada lector. Lo que a mí me puede gustar, a otros no, digamos, ¿sí? Entonces está bueno. Sobre todo tenemos dentro de la currícula de la materia conce- conceptos tales como, no sé, el texto expositivo, y ahí podemos entrar con otro tipo de lectura, que ya no es la de ficción, ¿sí? O la noticia periodística, eh, o el ensayo, la monografía, el texto académico, ¿sí? Etcétera, la historieta, el texto de humor, ¿sí? Está bueno encontrar dentro del programa que armamos en la materia espacios para también llenarlos con textos que no sean únicamente de ficción, ¿sí? Bueno, ahora, el texto empieza a hablar de tres distintos modos de leer que se practican o se deberían practicar dentro de la institución educativa. El primero es la lectura extractiva de datos, es decir, la lectura que se realiza para obtener cierta información. Si yo realizamos una lectura eh, y les pregunto, bueno, ¿quién era el protagonista? Era tanto, bueno, ¿de dónde era este personaje? De tal lugar, ¿sí? Es una lectura enfocada a rastrear datos, o sea que el mismo texto, la misma lectura te da la respuesta a esa pregunta, ¿sí? No hay reflexión, no se piensa más allá de lo que se pide, ¿sí? Esa es la lectura extractiva de datos, muy utilizada en la escuela, ¿sí? El otro tipo de lectura, de modo de leer, es la lectura reflexiva y crítica, es decir, que sirve para analizar problemas, para incorporar conocimientos y formar juicios. Es decir, este tipo de lectura exige un mayor nivel de abstracción por parte del lector, puesto que ya no se busca rastrear datos, sino más bien comprender ciertas ideas y conceptos, ¿sí?
en la escuela, en nuestra materia, es fundamental porque nos permite comprender conceptos de una manera razonada y también formar juicios críticos, ¿no? Y el último tipo de lectura, de modo de leer, es la lectura de esparcimiento, es aquella que está relacionada con el placer que produce la lectura. Y como les había adelantado, para algunos eh, ciertas lecturas serán más placenteras que otras, ¿sí? Esto depende siempre del lector. Entonces, el texto se pregunta, ¿con qué frecuencia y de qué modo se promueven estos tres tipos de lectura en el ámbito escolar? Entonces dice, si por ejemplo leemos algo y le pido a los alumnos que enumeren los personajes, como bien les había dicho recién, eh, estoy pidiendo que realicen una lectura extractiva, es la que arroja menos respuestas erróneas, justamente porque el mismo texto te da la respuesta, ¿sí? En cambio, si pregunto cuáles son las causas del conflicto o qué lleva a un personaje a comportarse de cierta manera, lo que estoy pidiendo es que realicen una lectura del tipo reflexiva, ¿sí? O sea, es una lectura donde no vas a encontrar la respuesta explícitamente en el texto, sino que yo tengo que pensar, bueno, sí, el personaje le había pasado esto, entonces actuó de esta manera porque tenía que, etcétera, ¿sí? Obviamente este tipo de respuestas no va a tener el mismo índice de aprobación que una lectura del tipo extractiva, ¿sí? Porque tiene que ver con capacidades de interpretación. Con respecto al último tipo, al último modo de leer, esta lectura de esparcimiento, la verdad que en la escuela es muy escasa porque este tipo de lectura no exige un, un examen de lo que se entendió sobre el texto, sino que es una lectura solo por el placer de leer. Y la verdad que en la escuela pocas veces encontramos un espacio que se brinda solo para leer, no sé, sin evaluar cómo se está leyendo, sin evaluar la interpretación lectora, etcétera. ¿Sí? Digo, se lee solo por el placer que implica esa lectura. Entonces, eh, lo que propone este texto, este material, es que tenemos que promover este tipo de lectura por placer en la escuela. Y nos sugiere ciertas alternativas. La primera alternativa es que el docente le lea a sus alumnos. Ahora bien, para que los alumnos, los oyentes, se sientan atraídos por esa lectura, uno tiene que saber cómo leer. Esto no significa la competencia, digamos, de dicción y de saber leer, sino cómo transmitir ciertos sentimientos a través de la lectura, ¿sí? Son técnicas que se aprenden, obviamente, no todo el mundo sabe leer de una manera atractiva. Yo les quería mostrar, esperen un segundo que les voy a compartir, eh, la manera en que leen ciertos autores, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar, les voy a hacer escuchar un texto de Julio Cortázar leído por él mismo, y la verdad que es fantástico porque es muy atractiva su manera de leer, además de que poseía una voz eh, como grave y atractiva. La verdad que este tipo sabía manejar muy bien el tema de, no sé, de ponerle énfasis a ciertas palabras, de manejar los silencios, las pausas, las entonaciones, que son fundamentales para que el, los que escuchan, los oyentes, logren visualizar la historia. ¿Sí? ¿Vieron cuando están contando algo que ustedes pueden imaginar los hechos narrados? Bueno, eso es lo que se busca cuando le leemos a nuestros alumnos. Fíjense, ya les pongo el audio. Espérenme un segundito. Conecto unos parlantes. Y ya comenzamos. The Bluetooth device is connected successfully. Ahora sí, perdón. De Rayuela, capítulo 7.
toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Bueno, fíjense el manejo que tiene este autor para leer, ¿sí? Esto que yo les decía de las pausas, los silencios, de ponerle énfasis de otras palabras. Fíjense, hacer el ejercicio de leer este texto. Yo les voy a mandar tanto el texto como el video donde se lo escucha Cortázar leyendo su texto para ver estas herramientas que utiliza para poder advertirlas, ¿sí? Bueno, yo después se los mando. Ahora bien, entonces, esta es la primera sugerencia, donde el docente le lee a sus alumnos, siempre utilizando estas herramientas para que la lectura sea mucho más atractiva. La otra sugerencia es que los docentes y los alumnos lean al mismo tiempo en silencio. Para esto, estaría bueno que se ponga, por ejemplo, en el medio del aula, una mesa llena de diferentes textos, ¿sí? Textos de ficción, de no ficción, de diferentes temáticas, historietas, cómics, poemas, novelas, no sé, el horóscopo, ¿sí? Distintos textos para que cada uno escoja su libro y lean todos en silencio, ¿sí? Bueno, eso con respecto a esta segunda sugerencia. Y la última sugerencia es cuando un alumno le lee a sus pares. Entonces, no se trata de una lectura en voz alta para que uno como docente evalúe cómo lee esa persona, sino más bien compartir por algún motivo la lectura. Por ejemplo, cuando yo doy en la escuela muchas consignas de escritura creativa, ¿no? Y siempre para finalizar hacemos como una apuesta en común donde cada uno lee lo que escribió, su producción. En general al principio hay cierto rechazo, uno no quiere leer, qué sé yo, pero ni bien uno se anima, el resto inmediatamente siente estas ganas de compartir lo que escribió y está buenísimo, ¿sí? Porque no hay juicio, ¿no? Se escucha atentamente lo que el otro escribió y bueno, y eso está muy buenísimo. Bueno, em, por otro lado, este texto sugiere que a la hora de narrar o de contar una historia, que está bueno también si se pueden intercalar imágenes o fotos. Yo el otro día encontré por Facebook una publicación de una persona que había escrito un relato en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero tengo entendido de que hay un límite de caracteres que se pueden utilizar, no sé cuántos son, pero bueno, no puedes escribir un texto muy extenso. Entonces, en 240 tweets la persona había narrado un relato súper, bueno, a mí me encantó, también se los voy a pasar para que vean, eh, donde conjuga eh, esta plataforma, esta red social, que está buenísimo que los chicos utilizan un montón, las redes sociales, incluye imágenes y un texto muy breve, ¿sí? Que obviamente va complejizando cada vez más. Yo les dije, son 240 tweets. Pero está buenísimo, uno se entretiene y los lee, ¿sí? Son como pequeñas dosis del cuento, está fantástico. Bueno, em, vamos a ir al capítulo 2 de este texto, que me encanta porque se inaugura con una cita de Jorge Luis Borges, que dice, si un libro no les gusta, déjenlo, la lectura debe ser una forma de la felicidad. Nosotros no sé por qué está ese imperativo de que una vez que se inicia una lectura hay que terminarla como sea, ¿sí? Y esto es contraproducente porque justamente lo que hace es obligar a realizar a realizar algo que no nos produce placer, una experiencia que no nos es grata. Y después uno se queda con esa experiencia eh,
de esta manera es como que la gente deja de leer, ¿sí? Porque lee cosas que no le interesan, o no le son gratas, o no le provocan satisfacción ni placer. Entonces, consejo de Borges, si hay un libro que no nos gusta, dejémoslo y le demos la posibilidad a otro texto, ¿sí? A veces no es el momento, es como, a mí me pasa con películas o con música que en algún momento no me gustan y si los vuelvo a ver, por ahí sí, sí, también pasó con libros. Hay libros que he leído más de una vez y que en alguna lectura le he encontrado un significado que sí me ha como atraído, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado. Ahora bien, si tenemos que leer obligadamente para aprobar una materia en la facultad, bueno, obviamente que ahí no hay discusión, pero digo a la hora de leer, porque digo, tengo ganas de engancharme con una novela, con un texto, ¿sí? Bueno, este capítulo lo que dice es, eh, en realidad se cita a Teresa Colomer, que es una autora que ya leímos en la primera unidad, que ella establece una diferencia entre la enseñanza de la literatura y la educación literaria. Entonces dice que enseñar pone el acento en la acción del docente y se relaciona con esta concepción tradicional de traspasar conocimientos, ¿sí? Una persona sabe, la otra no, yo le traspaso conocimiento. Eso tiene que ver con la enseñanza. En cambio, la educación literaria lo que hace es centrarse en la formación de lectores competentes para abordar textos, ¿sí? Es esto, justamente, es enseñar a leer, a tener lectores competentes, ¿sí? Para la vida, no importa que no se dediquen a la lectura o que no les interese esta disciplina en particular, pero leer, como decíamos al principio, es un hábito emancipador, ¿sí? Para cualquier disciplina. Bueno, después de este capítulo lo que hace es centrarse en la lectura de los clásicos. eh, yo justamente, hay muchos cursos que tomé, suplencias, entonces comencé las clases a la mitad, entonces tenía que seguir cierto programa y era cuando empecé a dar clases era, hoy se sigue leyendo en la escuela lo que yo leía cuando iba a la secundaria hace 15 años, ¿no? Em, y bueno, tiene que ver un poco con el tema de los clásicos. ¿Por qué leemos a los clásicos? Entonces, este capítulo trae a colación a un pensador, un escritor italiano que se llama Italo Calvino, que él escribió un ensayo que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Justamente, y lo que dice es que un clásico, primero define lo que es un clásico, ¿no? Dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Es decir, que es un libro que yo puedo volver a él muchas veces y encontrar diferentes significados. Y en sintonía con esto que dice Italo Calvino, Borges dice que un clásico es un libro que no se lee, sino que se relee, a pesar de que nunca lo haya leído, ¿sí? Porque tenemos por anticipado una imagen de esos clásicos. Todos sabemos más o menos quién es Don Quijote, quién es Hamlet y quién es Martín Fierro. Me pasó justamente esta semana, yo doy clases en un colegio de primero a cuarto año, y en cuarto año vamos a empezar la lectura de un fragmento del Quijote. Entonces, para comenzar este nuevo tema, yo les pregunté qué sabían del Quijote, si tenían alguna noción, si sabían quiénes eran los personajes, dónde se desarrollaba, qué pasaba. Y a pesar de que no lo habían leído, muchas personas sabían el nombre de los personajes, sabían quién era Don Quijote, sabía que estaba acompañado de su escudero Sancho Panza, sabía que Don Quijote estaba enamorado de Dulcinea, tenían en la cabeza una imagen de los molinos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos alumnos de cuarto año, hoy en 2020, tienen en la cabeza quién es Don Quijote de la Mancha, protagonista de un texto de literatura española, ¿sí? Porque por ahí el Martín Fierro, qué sé yo, es literatura nacional, por ahí uno tiene más noción, pero un libro de la literatura española es un clásico, obviamente. Pero bueno, esto sucede por el fenómeno de que es un clásico, ¿sí? Es lo mismo que Romeo y Julieta. Por más que yo no haya leído el texto, esa tragedia, yo tengo la imagen que son dos familias de distinta procedencia social, que una
es adinerada, la otra no, los hijos de esta familia se enamoran y bueno, se termina trágicamente, mueren, el veneno, etcétera, ¿sí? Tengo en la imagen esa estructura argumental del texto, ¿sí? Justamente porque tiene este carácter de clásico, de libro clásico. Entonces, tenemos que leer estos libros clásicos en la escuela y bueno, justamente este texto dice que sí, que forman parte de una visión cultural de nosotros, ¿no? Y lo que me gustó es que al final del texto dan una recomendación de libros clásicos para poder leerlos en la escuela, ¿sí? Entonces dice, separa los textos según temática o según autor también. Dice, en primer lugar, los mitos del héroe, y sé que recomienda los mitos de la guerra de Troya, como los de Homero, Ovidio, Virgilio, Eurípides. Después habla de la tragedia griega, ese corpus, y habla de que están buenas lecturas de Sófocles, como Edipo Rey, Antígona, Electra, y también está bueno que haya derivación a una reescritura de esos libros clásicos en la literatura contemporánea, como es Antígona Vélez de Leopoldo Marechal. Justamente yo en la secundaria leímos Antígona de Sófocles y leímos Antígona Vélez de Marechal, y estuvo bueno hacer esa contraposición de esta relectura del clásico. Después habla del corpus de William Shakespeare, dice con respecto a las tragedias, Hamlet, Otelo y Macbeth son recomendadas, y con respecto a las comedias sugieren Sueño una noche de verano y La tempestad. Está bueno que se proyecten también al mismo tiempo películas eh, ahí no me sale la palabra, películas que tratan sobre estos libros de Shakespeare, ¿no? Después habla de los libros que tratan sobre Génesis, el origen de los monstruos, y allí recomienda Drácula de Bram Stoker, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein de Mary Shelley, perdón, de Mastenson. Yo no leí el texto, pero vi la película. Está bueno para leer. Después habla del Alien con respecto a el género de ciencia ficción, y justamente recomienda a Ray Bradbury con El hombre ilustrado. Yo leí ciertos cuentos en la escuela en primer año y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Leímos La pradera y El ruido de un trueno, están recogidos en El hombre ilustrado de Bradbury, y estuvo muy interesante. Después vimos un capítulo de Los Simpsons que parodia El ruido de un trueno, es el capítulo donde Homero viaja en el tiempo cuando arregla una tostadora, y está buena ahí también para enganchar el tema de la parodia. Y obviamente poner un capítulo de Los Simpsons en el aula siempre es atractivo, ¿no? Bueno, después habla de otras temáticas como la niñez, la ciudad, lo extraño, historias de amor. Está muy bueno. Fíjense en el texto porque trae muchas sugerencias. Finalmente el texto, este capítulo 2, termina hablando de los héroes, que es un tema recurrente en la currícula de la literatura, en la escuela secundaria, que está bueno porque en general los chicos tienen mucha noción de qué es un héroe, sobre todo lo que es un superhéroe, así que siempre es un tema que atrae mucho a la lectura, ¿sí? Bueno, vamos a dejar por hoy, por esta clase. Eh, yo les voy a estar enviando en estos días el trabajo que corresponde con esta clase número 2, que va a estar eh, fundado en la lectura del texto que desarrollé en esta clase, así que vayan leyéndolo. Yo les voy a mandar también videos para que puedan escuchar estos cuentacuentos, que está muy bueno para escuchar. Así que bueno, quiero que sepan también que pueden escribirme cada vez que quieran. Entiendo que esta situación es muy, muy compleja y complicada, pero que somos flexibles, que entendemos la situación. Somos pocos en la materia, así que escríbanme. Está buenísimo que se inaugure un espacio de diálogo, porque ya que no nos podemos ver y ya que ustedes no me pueden preguntar en vivo, pregúntenme lo que quieran, si no entienden las consignas, si tienen dudas, si tienen sugerencias, si, no sé,
ven algo y dicen, oh, che, esto tal vez me sirve para contestar cierta pregunta, lo que quieran, ¿sí? Obviamente que yo estoy a su disposición y bueno, se trata de que no dejen la materia, así pueden aprovechar un poco esta situación tan excepcional, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso y nos estamos viendo la vez que sigue, ¿sí? Bueno, nos vemos.